Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza en una antigua basílica ubicada al norte de Roma y que fue tremendamente importante para influir en la obra de un artista vienés, y de la mano de su cuadro más famoso daremos un paseo por una costumbre humana que podría haber jugado un papel muy relevante en la distribución del que es considerado uno de los virus más comunes del mundo. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos Patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Verurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Reolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. La Basílica de San Vitale es una iglesia ubicada en la provincia de Rávena, Italia, 350 kilómetros al norte de Roma. Se trata de una construcción que data del año 547 y que representa probablemente al mejor conservado ejemplo de la arquitectura y arte bizantinos. Se trata de una iglesia muy especial que tiene una planta octagonal y que además emplea contrafuertes flotantes, también llamados botareles, estructuras que sirven para darle mayor soporte estructural a los muros de una construcción y que son típicos de la arquitectura gótica que caracteriza a varias iglesias y catedrales europeas. Mención aparte merecen sus mosaicos bizantinos, considerados como el más valioso elemento artístico de esta basílica y el mejor ejemplo de esta forma de arte fuera de Estambul. Los mosaicos, llenos de colores y con un predominio del uso del dorado, son ciertamente la atracción más grande de la iglesia. Esta basílica fue visitada 2 veces a inicios del siglo XX por un pintor vienés que, inspirado en los hermosos mosaicos y bajo la fuerte influencia de su padre, un artista que realizaba grabados en oro, tomó estos elementos y los incorporó en su propia obra, dando lugar a una etapa de su producción artística conocida como su período dorado. El mejor y más reconocido exponente de este período es un enorme cuadro de 1,80 m de alto por 1,80 m de ancho y que actualmente se encuentra en exhibición en el museo ubicado en el Palacio Belvedere de Viena. El artista es Gustav Klimt y el cuadro, por supuesto, es El Beso. Se trata probablemente de la obra más popular de Klimt, un óleo sobre tela decorado con finas láminas de oro, y su poderosa presencia resuena desde la pared del museo, donde las figuras de un hombre y una mujer de tamaño natural, envueltas en oro, se abrazan fundiéndose en un beso sobre un campo de flores. Los besos están presentes en todas las formas de creación artística. Hay pinturas, canciones y poemas sobre besos. La culpa fue del primer beso. Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero.
y también aparecen desde los inicios del cine, cuando los estudios de Thomas Edison se filmó un corto mudo de solo 18 segundos de duración, en el que la actriz Mae Irving y el actor John Rice recreaban la escena final de un musical llamado La Viuda Jones, con besos y abrazos. Otro beso famoso del cine es el que Clark Gable le da a Vivien Leigh en la película Lo que el viento se llevó. Un beso que para la actriz no fue para nada romántico. Resulta que Clark Gable había perdido todos sus dientes debido a una enfermedad de las encías y su dentadura postiza olía muy mal. Hay besos con significados más oscuros, como el del relato bíblico en que Judas traiciona a Jesús, una suerte de marca que lo identifica a los ojos de las autoridades, un beso de traición. Ese mismo concepto fue tomado por el cine, para el que probablemente sea el beso más famoso de la historia de este arte, el beso que Michael Corleone le da a su hermano Fredo en la segunda parte de El Padrino, de Francis Ford Coppola, estrenada el año 1974. I know it was you, Fredo. You broke my heart. Con ese beso, Fredo quedó marcado y más tarde moriría. El beso de la muerte. Un año antes de que se estrenara El Padrino 2, en 1973, el joven investigador médico nacido en Canadá, Ralph Steinman, estaba trabajando en la Universidad Rockefeller de Nueva York, cuando descubrió unas células muy especiales que formaban parte del sistema inmune, y que fueron bautizadas por Steinman como células dendríticas. Más tarde, la caracterización de estas células demostró que poseían un rol muy importante: activar a otras células del sistema inmune para que buscaran y mataran específicamente a células infectadas por virus o células cancerosas. Para cumplir con esta misión, las células dendríticas exhiben en su superficie pedazos de proteínas de origen viral o derivadas de células cancerosas. Esos trozos de proteínas reciben el nombre de antígenos y son el rastro molecular que las células especializadas del sistema inmune usan para reconocer y matar a otras células. En ese proceso, la célula dendrítica y la célula que será activada, como un linfocito T, deben acercarse estrechamente mientras la célula dendrítica le presenta el antígeno al linfocito T. Ese proceso se conoce con el nombre de sinapsis inmune, un término que se tomó prestado de la neurobiología y que también se conoce como el beso de la muerte. Ese contacto estrecho entre las células hará que un linfocito T se convierta en un asesino en serie, matando a todas las células infectadas o cancerígenas que encuentre a su paso y que exhiban en la superficie el mismo antígeno que la célula dendrítica les presentó en ese beso celular. Otro beso de la muerte. Por sus estudios sobre las células dendríticas, Ralph Steinman recibió una gran cantidad de premios, incluyendo la medalla Lasker, considerada por muchos como la antesala del premio Nobel, el único premio importante que le faltaba ganar. Sin embargo, el año 2007, Steinman fue diagnosticado con cáncer de páncreas y en septiembre de 2011, luego de 4 años de una terapia experimental, había entrado en una fase terminal. La última semana de septiembre, bromeó con su hija, comentándole que tenía que resistir unos pocos días más para poder ganar el premio Nobel. El lunes 3 de octubre de 2011, el comité del premio Nobel intentó contactarse con el doctor Ralph Steinman para anunciarle que había ganado el premio Nobel de Fisiología o Medicina. El secretario del comité se enteró entonces que Steinman había muerto 3 días atrás, el viernes 30 de septiembre de 2011. Esto generó un pequeño problema, ya que de acuerdo con los estatutos del premio Nobel, este reconocimiento no se entrega de manera póstuma, y estar vivo es uno de los requisitos para ganar el Nobel. Inmediatamente se organizó una reunión de emergencia para analizar la situación, y el Comité Nobel concluyó que la elección de Steinman se realizó de buena fe, ya que ningún miembro del comité sabía que la persona que estaban premiando había muerto 3 días atrás. Debido a esto, se confirmó el premio Nobel para Ralph Steinman, la única persona en toda la historia que ha ganado el premio Nobel de manera póstuma.
El beso de la muerte en el contexto del sistema inmune es comparable al beso de la muerte que aparece en El Padrino, una marca para morir. Esto es interesante porque los significados simbólicos de los besos van mucho más allá del romance con el que usualmente los asociamos, algo que habla de cómo este acto de besar tiene sentidos diferentes y tal vez culturalmente universales en nuestra especie, algo que probablemente está vinculado a la universalidad de los besos. ¿O no? Resulta que cuando los miembros de la cultura Songa en Sudáfrica vieron por primera vez a los colonos europeos besándose en 1890, su reacción fue de un enorme disgusto por este comportamiento tan asqueroso. Lo mismo sucedió 100 años después con los Mejinaku en la Amazonía y al norte de Australia. Los habitantes de las islas Troyband consideran a los besos como una forma de diversión bastante insípida y tonta. Esto contrasta fuertemente con lo que la cultura occidental nos ha enseñado sobre los besos, ya que uno pensaría que el beso romántico es considerado como algo placentero por todos los seres humanos, una práctica universal. Muchas personas, incluidos los psicólogos evolutivos y sociales, lo han sugerido así, y parece una conclusión natural. Incluso los chimpancés y los bonobos se besan en la boca, y a veces usando las lenguas. Pero claramente no todos se besan. De hecho, en un estudio publicado en julio de 2015 por antropólogos especializados en diferentes culturas, menos de la mitad de las culturas que muestraron tenían incorporado en su repertorio de interacciones a los besos románticos. En ese estudio se observaron a 168 culturas diferentes y se encontró que las parejas románticas se besaban en solo el 46% de ellas. Las sociedades con clases sociales distintas suelen ser besadoras. Las sociedades con menos diferencias entre sus miembros, como las comunidades de cazadores-recolectores, generalmente no se besan. Para ellos, besarse parece desagradable, sucio o simplemente extraño. Todo esto sugiere que los besos son claramente una muestra de afecto culturalmente variable. Entonces, ¿de dónde salió la costumbre de besarse? Como muchas preguntas así de complejas, la verdad es que nadie sabe los orígenes exactos del beso romántico. Algunos proponen que evolucionó para ayudar a determinar el estado de salud de las potenciales parejas a través del gusto, su compatibilidad genética a través de su olor, que podría relacionarse con el funcionamiento de su sistema inmune, o su interés romántico y compatibilidad sexual. Alternativamente, podría derivar de la alimentación con besos, la antigua práctica de una madre que mastica los alimentos de su bebé y los empuja a su boca usando la lengua. Más allá de su origen, la primera referencia conocida a los besos está en los Vedas, un escrito sánscrito de 3.500 años de antigüedad, y muchas sociedades clásicas, incluidos los romanos, eran apasionados por los besos. Al menos el 90% de las culturas actuales tienen besos de algún tipo, pero la mayoría se refiere a besos que los padres dan a sus hijos, y no pasa lo mismo con los besos románticos, que aparentemente no son la norma. El estudio que les mencionaba antes fue el primero en trazar la cultura de los besos románticos en todo el mundo, y antes, en 1951, un estudio mucho más pequeño y que había analizado a muestras de 13 sociedades, encontró que solo 5 de ellas tenían besos románticos. Para este estudio más grande, los investigadores buscaron en las bases de datos de estudios etnográficos y llegaron a un conjunto de datos de 168 culturas repartidas por todo el mundo, la mayoría de ellas con estudios realizados a principios del siglo XX, y los resultados fueron muy interesantes. Primero, la mayoría de las comunidades igualitarias de cazadores-recolectores no se besan de manera romántica o sexual. Dado que las tribus de cazadores-recolectores pueden servir como una ventana a las sociedades del pasado distante, es razonable suponer que los besos románticos surgieron recientemente en la historia de nuestra especie. Una excepción notable es que 9 de las 11 comunidades de este tipo en la región polar, los pueblos inuit, se involucran en besos románticos. Una posible explicación para esto es esgrimida por los mismos investigadores, y es que a los humanos, en general, nos gusta el contacto físico. Por lo tanto, es posible que cuando se enfrentan a personas
que están vestidas de pies a cabezas con pieles gruesas, la cara y los labios se convierten en las únicas, o al menos las más obvias, partes del cuerpo disponibles para explorar. En las regiones tropicales se usa menos ropa, lo que expone más partes del cuerpo y potencialmente hace que la cara sea menos relevante. En cualquier caso, el hecho de que muchas culturas no se besen románticamente no significa por ningún motivo que sean mojigatas. Los mejinaku, por ejemplo, que viven en Brasil, son conocidos por no darse besos en la boca, pero se mordisquean las cejas durante el sexo. En segundo lugar, existe un fuerte vínculo entre los besos y la complejidad social. Tiene sentido que los besos románticos puedan haber surgido a medida que había más tiempo para eso. Después de todo, besar es como una forma de erotismo que requiere tiempo. Es una incitación. También es posible que a medida que las sociedades se estratificaron en diferentes capas y clases sociales, su comportamiento también lo hiciera, lo que explica la existencia de los besos educados en las mejillas y en la intimidad, besos en la boca, y uno u otro aplican a diferentes circunstancias. Por otro lado, es posible que las sociedades más industriales y modernas también pudieran tener una mejor higiene bucal, haciendo que besarse sea una actividad más agradable para los miembros de las sociedades en las que la higiene bucal es mayor. Un argumento en contra de esta especulación es que los cazadores-recolectores, que comen muy pocos carbohidratos, pueden tener menos caries dentales que los miembros de las culturas occidentales modernas, que comen otro tipo de dieta. Pero aún así, la mayoría de los cazadores-recolectores no han desarrollado los besos románticos. Para afirmar que algo es universal, debería estar presente en todas las sociedades, y los besos románticos claramente no lo son. A la vuelta de esta pausa, seguiremos hablando de besos y del rol que la importación de esta costumbre podría haber tenido en la diseminación por el mundo de un virus. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Compremos. Deja de esperar que lleguen los descuentos. Únete a un grupo de compra y que las empresas compitan por darnos los mejores precios. Descárgate la app o visita la página www.compremos.com para descubrir grupos de compra cerca de ti. Compremos. Juntos pagamos menos. Imogen Rechtin estaba completamente horrorizada. Estaba entrando a un evento de la Sociedad de Mujeres de Cincinnati en 1910 y con espanto vio como la anfitriona se acercaba, dando la bienvenida a cada una de las mujeres delante de ella, con un beso en la mejilla o en los labios. En ese momento, Imogen Rechtin pensó que necesitaba algo que le dijera al mundo que no quería ser besada. Madre de 2 hijos y de mediana edad, tenía un miedo extraordinariamente enorme a los gérmenes. Rechtin había convencido hace mucho tiempo a su esposo de los riesgos perniciosos para la salud asociados con los besos promiscuos. Por aquella época, una mujer como Rechtin era saludada con sonoros besos en la mejilla o en la boca por sus amigas, algo que era tan común como el apretón de mano entre los hombres. Ese evento en Cincinnati, con su descarado intercambio de bacterias, resultó ser la gota que colmó el vaso para Rechtin, quien durante el siguiente año y medio encabezó un movimiento nacional de corta duración, y en gran parte infructuoso, para abandonar la práctica de los besos. Rechtin organizó un grupo que bautizó, de manera pionera, como Organización Mundial de la Salud, distribuyó panfletos que describían su postura contra los besos y envió por correo prendedores redondos que tenían impresa la frase «Kiss not», beso no, a cambio de 5 centavos de dólar. Ella y sus cientos de seguidores, la mayoría de ellos mujeres, hicieron campaña contra los besos en todos los contextos, desde la privacidad del dormitorio hasta las reuniones informales con amigos. Es solo en la unidad que se puede obtener la fuerza suficiente para convencer al mundo civilizado de que besarse es pernicioso e insalubre, declaró Rechtin en uno de sus encuentros contra los besos. La reacción del entorno no fue para nada amable, y la prensa la ridiculizó de manera bastante agresiva. Un periodista escribió a propósito de la campaña:
A juzgar por los rasgos faciales de la presidenta de este culto contrario a los besos, ella podría evitarlos sin tener que usar el prendedor. Por otro lado, la comunidad médica no respaldó públicamente a Rechtin, que libró su quijotesca batalla con escaso apoyo. Pero las preocupaciones que tenía no eran del todo infundadas. En un momento de crisis generalizada de salud pública y de ideas en evolución sobre cómo se propagan las enfermedades, los besos eran efectivamente un vector de enfermedades fácilmente evitable. Detrás de la repulsión de Rechtin había una comprensión cambiante de la enfermedad, y a partir de mediados del siglo XIX, los médicos e investigadores se basaron en una comprensión incipiente de los gérmenes para refutar ideas obsoletas sobre las causas de la infección, como la teoría de los miasmas. Los verdaderos culpables, apuntaba la ciencia, eran gérmenes microscópicos, bacterias y virus que podían transferirse fácilmente de persona a persona. Cuando Rechtin comenzó su campaña, los brotes de fiebre tifoidea, cólera y sífilis todavía eran comunes en Estados Unidos. En la primera mitad del siglo XX, los funcionarios de la salud pública buscaron combatir estas enfermedades con medidas cívicas colectivas, como obras de alcantarillado y limpieza de viviendas. Pero a medida que la amenaza invisible de los gérmenes se hizo más conocida, los expertos pusieron un énfasis cada vez mayor en cambiar el comportamiento humano. En 1896, la ciudad de Nueva York aprobó una ordenanza contra la costumbre de escupir en la vía pública y que tenía como objetivo frenar la propagación de la tuberculosis, con penas de hasta 1 año de cárcel. En otros lugares, los médicos denunciaron que compartir el cáliz durante la comunión en las iglesias católicas era una amenaza para la salud pública. En 1908, el Washington Post publicó una historia en la que una doctora de Filadelfia dijo que creía firmemente que llegaría el día en que los besos serían desterrados de nuestras costumbres y que estos se limitarían a las clases bajas. Imogen Rechtin logró reunir a unas 1.000 personas en su causa, incluidas unas 70 novias que se pusieron un prendedor que decía "Kiss Not" en sus bodas. Por otro lado, se enfrentó a una hostilidad implacable de parte de la prensa, que llegó a decir que lo de Rechtin era una sociedad para la prevención del placer. Por otro lado, las comunidades médicas y científicas fueron completamente indiferentes con su causa. Gran parte de la crítica describió la idea como poco práctica y excesiva, incluso paranoica. En última instancia, la campaña de Rechtin no pudo sobrevivir a sus críticos y después de 1 año y medio de campaña, la Organización Mundial de la Salud desapareció y mucho después, la Organización de Naciones Unidas bautizó así a su propia organización de salud. La introducción de antibióticos efectivos cambió drásticamente el panorama de la salud pública, reduciendo en gran medida el riesgo de morir por enfermedades infecciosas comunes. La ansiedad por los gérmenes ocultos que acechaban detrás de cada beso dio paso a una actitud más relajada hacia la suciedad y las enfermedades. Sin embargo, no fue la primera vez en la historia que se impulsaba una campaña para evitar los besos por razones de salud. 2000 años antes, el emperador romano Tiberio prohibió todo tipo de besos en público para tratar de contener un enorme brote de herpes, una enfermedad causada por la infección con el virus del herpes simple. La infección por el virus del herpes simple, denominada habitualmente herpes, es muy frecuente en todo el mundo y puede ser causada por 2 virus distintos pero relacionados. El virus del herpes simple de tipo 1, que se transmite generalmente por contacto de boca a boca y que provoca una infección en la zona bucolabial, aunque en ciertos escenarios también puede provocar herpes genital, y también el virus del herpes simple de tipo 2, que se transmite principalmente por vía sexual y causa herpes genital. Tanto el herpes labial como el herpes genital son por lo general asintomáticos o pasan desapercibidos, pero pueden provocar vesículas o úlceras dolorosas en el lugar de la infección, que pueden ser desde leves hasta bastante graves. La infección dura toda la vida y los síntomas pueden reaparecer a lo largo de muchos años. Esto se debe a la capacidad del virus de permanecer en estado de latencia y oculto en los ganglios trigéminos, en el caso del herpes labial, y en los ganglios sacros, en el caso del herpes genital.
El virus puede reactivarse por mecanismos que no están del todo claros, aunque se sabe que a veces la exposición a la luz ultravioleta, el estrés emocional, la fiebre, el daño a la piel y la inmunosupresión son inductores conocidos de la reactivación del virus. Si bien se dispone de algunos medicamentos que pueden reducir la intensidad y frecuencia de los síntomas, estos no curan la infección, la que dura toda la vida, y los síntomas recurrentes del herpes labial y genital pueden provocar malestar y ser estigmatizantes. Y si bien puede haber complicaciones muy graves, como la ceguera inducida por la infección con virus del herpes simple de tipo 1 en el ojo, estas no son muy frecuentes, lo que de todos modos puede ser un grave problema de salud pública, considerando sobre todo la magnitud de la infección con estos virus en las poblaciones humanas. Se estima que el 70% de la población menor de 50 años está infectada con el virus del herpes simple de tipo 1, y la mayoría de ellas se infectó con el virus durante la infancia. Hoy sabemos que existen 6 subtipos diferentes del virus del herpes simple de tipo 1. 4 de ellos son comunes en África, 1 en el este de Asia y 1 en Europa y América. Esto sugiere que el virus pudo haberse originado en África hace millones de años y se adaptó a las poblaciones humanas lentamente, moviéndose por el mundo cuando comenzaron las migraciones desde el corazón de África. ¿Qué pasó con el virus desde ese momento? Recientemente, científicos de la Universidad de Cambridge analizaron las muestras de ADN más antiguas del virus del herpes simple y encontraron que una variante en particular se impuso a las otras hace unos 4.500 años, estableciendo el curso para su dominio actual en Europa y América, concluyendo de paso que el virus del herpes simple de tipo 1 presente hoy en estos continentes puede ser trazado a un ancestro en la Edad de Bronce. Si bien las otras variantes del virus del herpes simple de tipo 1 ya existían por aquella época, el predominio de una de ellas en las poblaciones europeas y americanas se explica probablemente por el comportamiento humano. El equipo de investigación examinó ADN recuperado de unos 3.000 sitios arqueológicos y encontraron solo 4 individuos en territorios que hoy corresponden a Reino Unido, los Países Bajos y Rusia que tenían infecciones por herpes. Juntos, estos individuos abarcan un periodo de más de 1000 años. El individuo más antiguo era un hombre de la Edad de Hierro excavado en un sitio en los Montes Urales, que data de unos 1500 años de antigüedad. Otros 2 fueron enterrados en el área de Cambridge, una mujer de unos 30 o 40 años en un cementerio anglosajón en Edix Hill y un hombre de unos 20 años en el Hospital St. John's. Otro esqueleto que corresponde al de un hombre entre 20 y 30 años, cuyos dientes torcidos muy probablemente se asocian con la costumbre de fumar en pipa, provenía de un cementerio en la orilla del río Rin, una probable víctima de un ataque francés a su pueblo en 1672. El análisis de ADN mostró que el virus del herpes entonces era notablemente similar al virus que se ve hoy en día y se remonta a la Edad de Bronce. El momento coincide con vastas migraciones a Europa desde las regiones de Eurasia y un auge de la población que podría haber disparado las tasas de transmisión. Pero otro factor puede haber entrado en juego para explicar la rápida distribución del virus: los besos. Los investigadores creen que la costumbre de besarse pudo haber llegado a Europa desde Asia, generando así una nueva forma de transmitir el virus, una muy eficiente y que explica cómo una variante en particular se masificó en Europa. Hasta entonces es probable que la ruta de transmisión más frecuente del virus del herpes simple de tipo 1 fuera en gran medida de madre a hijo, lo que ciertamente limitaba su transmisión. Pero si de pronto aparece un grupo de personas que tienen la novedosa costumbre de besarse, tenemos una nueva y muy eficiente manera de distribuir el virus. De esta manera, es posible que la migración de las poblaciones de Eurasia haya introducido en Europa la costumbre de besarse, que de paso se convirtió en un medio ideal para mover al virus. Evidentemente, esto es una conjetura, ya que lamentablemente los besos no se fosilizan y no dejan rastros. Sin embargo, casos como los descritos y muy bien documentados en Roma, cuando Tiberio prohibió los besos, nos sugieren que efectivamente podría ser un mecanismo plausible para explicar el auge de las infecciones con una variante en particular del virus del herpes simple. El equipo de investigación que publicó este análisis ahora espera poder tener acceso a muestras más antiguas
para reconstruir de mejor manera la historia evolutiva del virus. Cuando el herpes coincide con otras enfermedades, ocasionalmente puede ser fatal, y las pistas de por qué algo así puede ocurrir podrían estar ocultas en la historia del virus, y sería muy interesante, por ejemplo, detectar ADN del virus del herpes simple en restos de neandertales, lo que permitiría entender mejor no solo la historia del virus, sino que además relacionarlo con nuestros parientes más cercanos, lo que podría generar información muy relevante sobre los vínculos sociales entre los sapiens y los neandertales. De esta manera, se cree que la masificación de una variante en particular del virus del herpes simple de tipo 1 en Europa y que ocurrió hace unos 4.500 años, se podría explicar por un evento que contribuyó a su masificación. Y los besos, una costumbre importada a Europa por aquella época, podrían haber jugado un rol fundamental. Y así, hemos llegado al final de este viaje por los besos. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, saludando a mis muy queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Diez Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.